Señoras y señores participantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo a nombre del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, y el director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, el doctor José Alfredo Pérez Duarte. Le damos la bienvenida a las jornadas por la democracia, reflexiones para el proceso electoral en el Bicentenario de Perú, que tiene como objetivo generar un espacio de reflexión sobre la importancia crucial del proceso electoral que se desarrolla en el marco de los 200 años de la independencia del Perú. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la participación del doctor Juan de la Puente Mejía, quien estará a cargo de disertar el tema Reforma Política y su impacto sobre las elecciones 2021. Es abogado y politólogo, abogado por la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Ciencias Penales por la misma universidad. Es profesor de Teoría Constitucional en la Universidad de San Martín de Porres y consultor del PNUD. Fue columnista del diario La República, director del diario La Primera y representante en Perú de la Fundación Ortega y Gasset de España. Es socio fundador de PADUS Instituto y de La Puente Mejía y Asociados. En el Estado fue consejero de la Presidencia de la República, asesor de la Presidencia del Congreso y consultor de varios organismos públicos. Ha elaborado informes sobre políticas públicas y gobernabilidad para el PNUD, FAO y PMA. Sin más preámbulos, cedo el uso de la palabra al doctor de la Puente. Adelante, doctor. Muy amable, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Y lo primero es que agradezco la invitación de la Escuela del Jurado Nacional de Elecciones, del jurado mismo, y el doctor José Alfredo Pérez Duarte para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la reforma política y su impacto sobre las elecciones, considerando además de que este es un proceso muy largo, que se inicia como tal, con la intensidad que tiene probablemente en el año 2009, 2010, y jornadas en las que además me ha cabido la satisfacción de compartir con el doctor Pérez Duarte. La reforma política debería verse en su relación con lo que está sucediendo en América Latina. Es un clásico ya la afirmación de los profesores Freydenberg y Uribe, que al mirar el proceso de los últimos 42 años en América Latina señalan que ha sido pleno de reformas, que América Latina realizó 265 reformas, ellos señalan en 15 áreas, y evidentemente si uno compara esta región con otras regiones en el mundo, América Latina es la región más reformada. No obstante, se ha prestado muy poca atención a un hecho también importante respecto a que América Latina también ha sido la región más contrarreformada, es decir, donde se ha producido una dinámica entre cambio y restauración, entre reforma y contrarreforma, o entre reforma y una dura resistencia. Probablemente en el caso del Perú, si miramos lo que sucedió desde el año 2003 hasta 2021, estos procesos han sido muy complejos, es decir, hubo resistencia a la reforma, hubo una reforma adjetiva, por lo menos hasta el año 2019, es decir, una reforma que siendo importante no fue sobre los asuntos sustantivos que inicialmente se plantearon, y en varias de estos momentos, en este periodo, hubo contrarreforma. De modo que no se puede hablar de la reforma en el Perú si no se habla de la resistencia, de los cambios poco importantes y de la contrarreforma. Dicho sea de paso también, el caso de América Latina, específicamente el caso del Perú, es un caso de reforma sin consenso. Muy pocos de estos cambios fueron llevados a cabo con un consenso más o menos generalizado en los partidos políticos, en las instituciones y en la élite. Por eso, para mí es muy importante periodizar, establecer una clasificación en el tiempo. Creo que la periodización es crucial para entender de dónde venimos, dónde nos encontramos y cuáles son las perspectivas. Yo creo que hemos tenido unas 5 etapas de la reforma en el Perú.
Si miramos el horizonte de los 20 años precedentes aquí, tendríamos una primera etapa que va desde el 2001 hasta el 2009. Es una etapa institucionalista, donde se reciben en el Congreso y se debaten en el país proyectos de bicameralidad, reforma de la Constitución y de la institucionalidad partidaria. Hay algunas realizaciones de este periodo, como la ley de partidos, la descentralización que implica cambiar todo un capítulo de la Constitución, estableciendo regiones y por lo tanto abriendo las posibilidades de gobiernos democráticos en las regiones, ya no dirigidos desde Lima como eran los CETARES, y normas específicas para favorecer el voto informado, la supervisión de fondos, la mejora de los padrones. Habría que incorporar en ese paquete la famosa ley de la Navidad del año 2009, donde de pronto se incorporan, se incrementan a casi 450.000 el número de firmas, que es muy consensuado al interior del Congreso. Ha habido más consenso en el Perú en la contrarreforma que en la reforma, por lo menos en el caso del Parlamento. Luego viene la segunda etapa, que va desde el 2011 al 2014, es una etapa de resistencia. Se forman grupos en la Comisión de Constitución para discutir la reforma. Es el momento en que se presentan los proyectos de Código Electoral y Código Procesal Electoral por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Se hacen más intensas las propuestas sobre voto preferencial, financiamiento público, género, transfugismo, bicameralidad, revocatoria, provisión de partidos, de los partidos antidemocráticos. Esto termina, digamos, en el sentido, tiene su momento crucial con el famoso dictamen de la Comisión de Gastañaduy, que en mi clasificación aparece como Gastañaduy 1. Creo que es el momento, además, donde los organismos electorales junto a la sociedad civil adoptan una actitud protagónico respecto a la reforma y más bien el Congreso se pone a la defensiva. Luego tenemos el tercer periodo que va entre el año 2015 y 2016, que es de reforma mínima y contrarreforma. Yo creo, sí, la reforma ya era exigida desde la sociedad y los medios, se producen algunas realizaciones, como la decisión de la no reelección regional y municipal, los cambios en la revocatoria, normas como la ventanilla única, el escaño vacío, precisiones en la hoja de vida, la norma sobre voto golondrina, el financiamiento partidario para ser desde el año 2017 ejecutado, y esto termina con una ley muy, muy negativa, que es la ley 30414, que es la que, al amparo de la cual se excluyen candidatos y genera dificultades en el proceso del año 2016. Luego, la cuarta etapa es del año 2016-2018, es de una clara contrarreforma. Se advierte una resistencia activa en el Congreso a la reforma. Y bueno, se hacen cambios, sí, pero para favorecer en general una opción política. Este es, por ejemplo, el caso de la increíble ley 30673, que además en una sola norma se modifican otras tres normas muy puntualmente, como una especie de operación quirúrgica en la legislación. La siguiente, la ley 30682, perdonen que cite las normas para precisarlas, donde se establece un plazo límite de un año antes de la elección. Me refiero a la modificación de las normas. Yo creo que es una norma positiva. La ley de que establece el 5% de firmas para los movimientos regionales, una norma dada específicamente para dificultar la formación de movimientos regionales y permitir que los partidos nacionales tengan mayor preponderancia en el proceso electoral de esos años. La norma del financiamiento público, la ley de los candidatos no domiciliados, que era la ley que permitía, ¿no?, para un determinado partido enviar candidatos desde Lima, ¿no? Fue ese el propósito, y la ley de los nuevos impedimentos para postular. Y luego tenemos la quinta etapa, del 2018 hasta ahora, que es donde como elementos fundamentales aparecen que hay voluntad de reforma y hay un referéndum, es decir, llega a la sociedad las demandas de cambio en las reglas electorales y reglas políticas. Es el momento de las 12 reformas que plantea la comisión nombrada por el presidente. Las realizaciones las hemos vivido intensamente, especialmente en lo que corresponde a la no reelección, ¿no? Y el rechazo a la bicameralidad, la ley de los 2 escaños de los peruanos en el exterior, la reciente ley de moratoria de las reformas y las primarias, la ley de paridad y alternancia para que sean ejecutadas ahora, implementadas ahora, la ley de emergencia electoral,
que se dictó incluso a instancias de los órganos electorales, la nueva ley de financiamiento y finalmente las reformas constitucionales sobre inmunidad y sentenciados en primera instancia. Y si uno mira en el contexto este periodo, entonces tenemos un periodo donde que se inicia con una débil demanda y un pequeño y débil impulso de la reforma, una intensa resistencia, una especie de intercambio en el sentido que yo dicto una norma específica que podría ser positiva, pero en cambio produjo modificaciones para que impidan los objetivos de la reforma, como aquella modificación que amplía de 20 al 25% el número de invitados en las listas parlamentarias, solo por señalar un ejemplo. Se atasca el sistema político con una reforma que es destrabada con el referéndum a partir del año 2018 para ahora. ¿Cómo yo calificaría este proceso? Como un proceso muy complejo. Probablemente en una comparación con otros países, estos no han tenido una lógica de reforma, resistencia y contrarreforma como lo ha tenido el Perú. Por eso sería ideal mirar el contexto de América Latina. Comparándonos con algunos países de la región, habría que considerar lo que pasa en Chile. En Chile ha habido un primer impulso de la reforma, que es la reforma del sistema binominal por el proporcional moderado, el aumento del número de escaños de diputados y en senadores, el asunto de las cuotas, de no más del 60% para cada género. Fue insuficiente porque después tuvieron que pasar a la modificación de la ley de partidos y la ley de fortalecimiento de la transparencia. Ya estamos hablando del gobierno de la presidenta Bachelet, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero esto fue insuficiente porque Chile ha ingresado el año 2019 a un proceso muy complejo, la famosa ley 22.200 en Chile, que es la ley que cambia todo el capítulo 15 de la Constitución y establece el procedimiento de plebiscito y la convención constituyente a la que finalmente derivará o aparcará o llegará la reforma chilena. El caso de Chile es un caso de reforma, resistencia, ahí yo no diría que hubo contrarreforma, reforma, resistencia, y fruto de esta dinámica es que tenemos un proceso constituyente que se encargaría también teóricamente de los cambios en el sistema político y en las elecciones. Ecuador y Colombia son dos casos muy especiales donde los cambios constitucionales fueron los que plantearon una lógica de reforma, es decir, fue una lógica macro a través de sus normas más importantes, aun cuando habría que recordar que en Ecuador el año 2020 se aprueban normas para establecer listas cerradas, establecer un nuevo método, el método Wester para la designación de escaños, las cuotas de mujeres y la cuota de los jóvenes. Y en ese caso, a diferencia de Chile, no estamos frente a un proceso de reforma que termina en una constitución, sino un proceso de reforma que es post-constitución o post-constitucional. Yo digo esto porque en el Perú tenemos una discusión respecto al papel de cambio en general que debería cumplir una asamblea constituyente, considerando las encuestas de hace 2 o 3 meses que señalaban que por lo menos hay un 48% de peruanos que quieren una asamblea constituyente. México es el caso en que se ha tenido un proceso continuo de reformas de 2002, 2003, 2005 y la del 2013 2014. Ahí yo diría que hubo resistencia, pero México es el caso de un movimiento más ordenado de reforma. Probablemente por eso es que la reflexión sobre la reforma política en México es una reflexión mucho más institucional y organizada. Quizás si es que bajamos de México a otros países, podríamos encontrar más dificultades y más complejidades. Guatemala, Panamá, República Dominicana, Paraguay, han sido también países donde se han llevado a cabo procesos de reforma no muy complicados. En el caso de Guatemala hubo un primer paquete primero, el caso de Panamá, la reforma del 12 y del 13, República Dominicana el 2014, y en el caso de Paraguay es un poco más complejo porque el año 2014, recuerden ustedes, hubo un proceso de reforma frustrada, e incluso en algún momento hubo una sonada y se incendió el Senado. Dos casos en lo cual deberíamos, o sobre lo cual deberíamos reflexionar en una línea comparativa son el de Colombia. El año 2021, en enero, se ha iniciado el plazo
para que la Corte Constitucional evalúe el Código Electoral. La Constitución colombiana establece que determinadas normas, en función del volumen constitucional de su contenido, deben ser, antes de entrar en vigencia, revisadas por la Corte Constitucional. Entonces, el Código Electoral colombiano, que ha sido discutido 2 años y medio, está en ese proceso. Y en Argentina, entre los años 2016 y 2019, se ha iniciado un proceso que yo creo que no termina todavía, de reforma sobre financiamiento, sobre paridad y sobre la obligatoriedad de debates, que es una norma que se ha aprobado. Si nosotros comparamos hoy día el panorama peruano con el panorama de América Latina, yo podría decir que en América Latina hay procesos cuyas imposibilidad de los cambios a satisfacción del electorado y del sistema llegan a la Constitución, a cambios constitucionales. Tenemos luego experiencias postconstitucionales y tenemos procesos muy complejos o que son de cambios permanentes o procesos que son de cambios resistidos. De todos estos países a los que yo he mencionado, probablemente el caso del Perú sea el caso más desafiante, ¿no? Quizás habría que mirar para saber dónde estamos el tema de los relatos, los discursos. Hay un relato en los medios y en la sociedad que no es el mismo relato de la academia, de los organismos electorales, incluso obviamente de los partidos. Diversas mediciones que se han llevado a cabo en los últimos años señalan que los medios y la sociedad, probablemente más que la sociedad y los medios, porque en los medios se ha por lo menos racionalizado el discurso de la reforma, pero en general en los medios y en la sociedad hay una demanda de candidatos y organismos electorales transparentes, se quieren ciudadanos informados, se apuesta por la democracia interna, se apuesta por el financiamiento limpio y la rendición de cuentas. No obstante, ahí hay como una especie de lógica cruzada, ¿no? Algunos dirían esquizofrénica, porque también, ahora menos que antes, pero igual, no se ha medido todavía respecto a de hace 5 años, pero una parte muy importante de la sociedad es crítica al financiamiento público, lo cual es un contrasentido, ¿no? Se quiere que, por ejemplo, la gente o los partidos vayan y le disputen a los grupos senderistas y prosenderistas en el BRAEM, cuando en realidad los partidos andan sin financiamiento. Se pide que tanto partidos y candidatos sean totalmente nuevos. Yo creo que estamos hoy día en el Perú, frente a los límites de la idea de que todos sean nuevos. Se apuesta por campañas personalizadas y por candidatos que personalizan sus campañas. Las encuestas, por lo menos hasta las de enero, demuestran eso. No se quiere la bicameralidad, no se quiere la inmunidad y un sueldo mínimo para los parlamentarios o para los representantes, o por lo menos un bajo salario. Una parte del sistema político, especialmente los partidos, se han reaccionado positivamente, no con la primera parte de esta demanda, sino con la parte que yo considero que es contradictoria e incoherente. Y en tanto en la campaña electoral de este año, para las elecciones de enero, como para esta campaña electoral, me refiero a la campaña de enero del año pasado, para el Congreso que reemplazó al Congreso disuelto. Y también para esta elección hubo candidatos y hay candidatos cuya principal bandera es ser poco parlamentarios. Muchos candidatos elegidos el año pasado decían que su principal bandera era eliminar la inmunidad, que ganen poco, ¿no? Que rindan cuentas, es decir, se ponían cortapisas a su propia actividad. Daba la impresión incluso que en algún momento iban a decir que, bueno, iban a ir descalzos a trabajar y los días viernes se van a las 6 de la tarde ponerse en la puerta del Congreso a flagelarse, porque esa autoflagelación del político cree que puede condecir con la visión de la gente, y sin tomar en cuenta de que hay una visión que yo considero que es incoherente. Y en el discurso oficial, el relato de la reforma por parte de los partidos y de los actores políticos también es incoherente. Es cierto que dicen que los partidos son imprescindibles, que es necesaria una carrera política, que es obviamente necesaria una política limpia. Dicen y se quejan de que el sistema electoral está sobreregulado, yo creo también, pero al mismo tiempo tienen prácticas contrarias, porque promueven la independencia de los candidatos, una escasa militancia y compromiso de militancia, se resisten a la rendición de cuentas, ¿no? Promueve una fragmentación de partidos en el sentido
que son reacios a las alianzas. Miren ustedes lo que pasó en esta propuesta o proyecto de acuerdo entre PPC y Alianza para el Progreso. No combaten hacia adentro la corrupción en los cargos públicos y tienen una baja tasa de actividad programática. Lo que tenemos hoy día como saldo de esta incoherencia son, en la mayoría de casos, candidatos que son independientes de sus partidos, ¿no? Ya no hablemos de los candidatos al Congreso que en general fueron independientes y a través de procedimientos capciosos terminan apareciendo como militantes cuando en realidad hace un año no pertenecían a ese partido. Tenemos ahora mucha vigilancia respecto a cómo han cambiado de camiseta varios de estos partidos, pero en general creo que también hay ahí un relato. Estos relatos, por solo señalar dos, es realmente un problema muy serio para el balance y para el futuro de la reforma política. ¿Qué yo creo que tenemos de tendencias para el largo plazo? En un balance del ciclo reformista 2001-2021. No resolvió la paradoja peruana, porque la paradoja peruana era la del país que tenía una buena economía, pero que tenía una mala política. Un sistema en el cual las reglas de la economía producían determinados resultados que podían ser incluso incompletos y cuestionables, pero había resultados, mientras que había una desafección de las personas frente a la política. Y se suponía a inicio de ese ciclo reformista que era necesaria la reforma de la política, de los partidos y de las reglas electorales para resolver esta paradoja. Y esta necesidad se encontraba en todas las agendas, desde aquella agenda del consenso de Washington, como también las agendas incluso de centro, de las agendas progresistas. No reconstituyó el sistema político en el sentido que estableció una mejor competencia política, ¿no? Es cierto que tenemos algunos nuevos perfiles, ¿no? Martín Tanaka llama a esto en un texto que hizo para el CIES, ¿no? Una relativa reconstrucción de las identidades, de nuevas identidades políticas. Este texto de 2017 probablemente hoy día sea mucho más relativa a la idea de las nuevas identidades políticas que se han construido en relación a las antiguas. Es decir, la idea del elenco anterior con el elenco nuevo, yo creo que ahora es mucho más difuso, porque yo creo que todo el elenco es al mismo tiempo nuevo y conocido, y al mismo tiempo es nuevo y no nuevo. Una sobreregulación de las reglas electorales. Era muy fácil, es decir, 20 años, tener un dominio más o menos completo de las reglas electorales. Cada vez que los organismos electorales publican sus anuarios electorales, cada vez son mucho más voluminosos, a los cuales además había que agregar directivas y además líneas de interpretación jurisprudencial. Una personalización extrema y por lo tanto los partidos en relación al pasado son menos importantes que sus líderes, las campañas precarias y costosas. Es cierto que asistimos a un bache en esto ahora, que es un poco más restringida la posibilidad de llevar a cabo una campaña electoral costosa, pero es evidente que el costo de la campaña se ha incrementado en estos 20 años. Hay una debacle de la política subnacional. Por lo menos hasta el año 2011 asistimos a una sustitución de los grandes partidos nacionales por lógicas y por élites regionales. Estas han sido liquidadas. Probablemente esta liquidación tiene un hito en la destitución del gobernador de Ancash, luego del asesinato del ex consejero Nolasco. Muy importante, no obstante, es recuperar lo positivo. Creo que hay un aumento de la vigilancia. De hecho, la reforma política ha ido a la calle y ha ido a los medios y con ello la vigilancia. Este es el primer año que el Perú tiene un proceso electoral donde se hace fact-checking, donde existen dos plataformas, Amayuya y Check Perú, que someten a verificación lo que dicen en campaña electoral los candidatos, y hay vigilancia respecto a dinero, respecto a gastos, a identidades, deudas, delitos, etcétera, ¿no? Hay un auge evidente de la paridad y la alternancia, y yo creo que esto es muy bueno. Hay una acción afirmativa en relación a estos puntos que ha ingresado como movimiento y también como norma.
y lamentablemente ha sido derrotada la bicameralidad como opción de reforma que yo creo además que era y es el eje, ¿no?, por donde podría organizarse un mejor ejercicio de la representación. Varias narrativas se han encontrado en la reforma ahora como balance, yo diría. Primero tenemos la narrativa formalista legalista, es aquella que cree que es importante establecer normas que establezcan parámetros. Yo creo que es muy importante que el Perú cuente con un código electoral, por ejemplo, y un código procesal electoral, pero tengo la sensación que reducir la reforma a una lógica formal legal es una limitación. Y en ese sentido también es una limitación la narrativa institucionalista que cree que organizando mejor a los partidos, que cumplan con las normas, que tengan militantes, que se le rebaje el número de firmas, es decir, que haya que haya un mejor partido de institución, hará que haya un mejor Congreso institución y un mejor Ejecutivo institución, gobierno regional institución y municipio institución. Luego tenemos la narrativa populista, que es que se vayan todos. Creo que la reforma, el referéndum, teniendo elementos, me refiero al referéndum de diciembre de 2018, teniendo elementos positivos esta reforma, creo que también fue un momento populista en la reforma política, en el sentido que el país se decantó por rechazar la bicameralidad y por prohibir la reelección. Particularmente en mi caso escrito, estoy a favor de la reelección, creo que es muy malo que no haya reelección parlamentaria, e incluso de alcaldes y de regidores, que no es lo mismo que la no reelección del presidente, y creo que fue un error que el presidente Vizcarra en ese momento apostara contra la bicameralidad. Recuerden ustedes que en las 2 primeras semanas después de la campaña, el presidente había señalado que estaba muy de acuerdo con la bicameralidad. La bicameralidad tenía una intención de voto muy mayoritaria. Cuando el presidente Vizcarra dijo que estaba en contra de la bicameralidad, la gente lo siguió. Hoy, curiosamente, hubiésemos estado discutiendo en el contexto de una campaña electoral para tener 2 cámaras en esta elección, de diputados y senadores. Yo creo que la perspectiva hubiese sido distinta y más positivamente distinta. Y luego tenemos la narrativa minimalista de la reforma, de cambios muy puntuales. Ese minimalismo puede venir de los actores políticos que no quieren reformar, puede venir de las instituciones que quieren avanzar en cambios muy puntuales, o puede venir de la academia también, en el sentido que cree que al no ser posible los grandes cambios, ¿no?, poniéndonos de acuerdo en una lista mínima, esto puede funcionar. Creo que además tanto el formalismo, el institucionalismo y el populismo y el minimalismo han sido narrativas que han demostrado por sí solas una enorme limitación en el periodo al cual nos referimos. Y quizás la pregunta es si es posible un encuentro o una narrativa conjunta. Yo creo que si es que se establece una voluntad política para un encuentro de estas narrativas en un proceso mucho más complejo y permanente, podríamos tener mejores resultados. Eso tiene que ver con el resultado que tendrá la elección de este año. Hay un texto que yo recomiendo, que es un texto que escribe Martín Tanaka por pedido del CIES el año 2017, la reforma del sistema político y electoral, donde no hace una visión de las narrativas, ciertamente, pero señala textos que abordan aspectos específicos de las narrativas. Es decir, hay textos que repasan el formalismo, el institucionalismo, el populismo y el minimalismo. Entonces, para orientarnos en la idea de cómo construir una narrativa conjunta, exitosa de la reforma, este texto es importante, creo yo. Luego nosotros tenemos algunas nuevas prioridades para el futuro. Pero estas prioridades también ya tienen un recorrido. Hay una primera área de prioridades que tienen que ver con la reforma, con incidencia directa en los partidos, financiamiento, elecciones, registro, ilegalidades, derecho a los militantes, tiene que ver con la reforma de la representación. Ahí ya tenemos avances parciales. Otra área que tenemos que tiene que ver con la incidencia en el proceso mismo, revocatoria, el paso, el voto preferencial, paso de las primarias, ¿no? La valla, la paridad, la alternancia, la publicidad, la hoja de vida, que tiene que ver con la formación de la representación, y también hay avances parciales. Una tercera área que tiene que ver con el ejercicio de la representación ya y las reglas marco,
que es mucho más integral en el sentido que tiene que ver con el sistema político, distritos electorales, bicameralidad, conflicto de interés, puerta giratoria, inmunidad, voto de confianza, incapacidad moral, transfugismo, mucho reelección, acoso, crimen político, donde no tenemos avances. No significa que no se reconozca que sea legislado, pero al ser partes de un conjunto mucho más complejo, yo diría que no hay avances. Y hay una cuarta área crucial, que es el debate constituyente, ¿no? Hay sectores que dicen, bueno, paremos la mano, hemos reformado, esto no ha estado funcionando, hay una reforma mínima, los partidos siempre le sacan la vuelta a la reforma, plantean excepciones, y entonces vamos a una discusión macro de una asamblea constituyente. Pero digamos, yo clasificaría siempre en esta idea de clasificar y seccionar, tenemos esas prioridades. Los plazos post-2021 dependen del proceso electoral. Hay leyes que están en cartera ahora mismo en el Congreso, ¿no? Y estarán en cartera. Después de la elección hablan algunas normas urgentes que tienen que ver con el proceso electoral regional y municipal que luego viene. Hay consenso en temas cruciales, me parece. Por ejemplo, creo que hay un mayor consenso en la bicameralidad, pero una cosa es la bicameralidad sin cambio constitucional completo, ¿no? O de grandes líneas constitucionales, y otra cosa es solo una reforma quirúrgica de la bicameralidad. Creo que ya no estamos en ese momento. Bueno, y la necesidad de derogar algunas normas de contrarreforma. ¿Qué problemas estratégicos tenemos? Aquí hay una confusión, es la reforma electoral versus reforma política. Me parece que estamos entrando en un momento donde la reforma política es mucho más posible de abordar que la reforma electoral, porque algunos elementos de la reforma electoral se han abordado. Eso no quiere decir que ya no hagamos reforma electoral. Yo creo que, por ejemplo, es importante en el código. Hay una idea de regresar al minimalismo, hay que ver mucho cómo se mueve el Congreso que se va a elegir, y bueno, está el asunto, como asunto estratégico, la cuestión constituyente. Las opciones que tiene el sistema, sea cual fuere el resultado, quien sea presidente, es que vamos a tener un multipartidismo inestable en el Congreso. Y ahí hacer cambios va a ser muy difícil, incluso a pesar de los consensos. Luego es muy complicado el asunto de la política regional, porque ahí ya no solo tenemos colapso, sino también tenemos post-colapso. Desde el año 2015, en realidad, la situación de la política regional es muy lamentable y aún no se resuelve el asunto del dinero en la política, a pesar de las normas que se han aprobado. ¿Qué se juega el año 2021? Yo creo que son las elecciones más desafiantes del ciclo democrático del año 2000. Se juega no la reforma política, se juega la Gran Depresión. No se juega esta reforma porque fue limitada, fue incompleta, fue deformada. Hay mucha gente que dice que tenemos lo que tenemos porque hemos hecho reforma política. Claro, eso puede servir para el debate, para la pelea y para la Twitter, para Face. La verdad es que lo que tenemos, el clima que tenemos, porque no se ha encarado la reforma en la profundidad necesaria. Yo creo que en general se juega la suerte del presidencialismo histórico en el Perú y de un parlamentarismo ultra independiente. Es decir, la presidencia en el Perú ha sufrido un enorme debilitamiento, una precariedad. Hemos tenido 3 presidentes en pocos días y eso pasa la factura del sistema político, como también el Congreso que viene, donde este Parlamento será independiente del partido, pero incluso del presidente. Vamos a tener presidentes independientes del Congreso y de sus propias bancadas. Esta es la quinta elección desde el año 2001 y creo que en ese contexto no habría que descartar la posibilidad de un ciclo autoritario. Es decir, sí, concentremos en la reforma, ¿no? Pero me parece que también más posibilidades que antes de 2016 es de un ciclo autoritario. 4 cambios para ir terminando. Hay 4 cambios esenciales que a mí me parece que hay que tomar en cuenta para mirar el escenario. Con eso terminaremos del 2021. Creo que se ha reducido la participación de la sociedad en asuntos políticos y en los debates que ocupan el mayor tiempo de la élite política. No significa que la gente no tenga racionalidad política, pero en la última etapa la gente participa en ese debate en una menor intensidad. Es cierto que la gente votó masivamente en el referéndum, es cierto que la gente ha participado en la discusión de los grandes temas de la política, pero específicamente en los asuntos que deben ser modificados en el sistema político, en el sistema electoral, la gente ha participado poco. No significa que no tenga opinión, sino que su ánimo de participación es menor. Y creo que miraremos cómo va el asunto de la constituyente para ver si es que esto recupera una mayor participación de la gente.
También habría que considerar que con la Gran Depresión y la pandemia, la crisis económica y la crisis política, hay el establecimiento de la economía con un nuevo eje público. Hemos terminado un ciclo de 18 años de bienestar económico que, con todas sus dificultades, bajó 35 puntos de pobreza. Y hoy la economía es muy importante, como también es la inclusión de la pobreza en la agenda política. Eso también compite con el imaginario de la reforma. Es cierto que en profundidad podríamos decir que están muy juntos, evidentemente, pero para formar el debate y para generar un consenso, es evidente que también hay otras cosas en la cabeza de la gente. Y finalmente tenemos un claro límite del Estado y sobre todo de las políticas públicas para encarar la Gran Depresión. De modo que también el Estado va a ser exigido no solo para reformarse en relación a la reforma política, sino también para encarar los aspectos puntuales de la economía, el asunto de la pandemia y de las vacunas para los próximos meses e incluso para los próximos años. Los escenarios del año 2021-2022 dependen de dos preguntas. La primera es cuál es la velocidad de la crisis. Esta es una crisis que ha consumido mucho. Es una crisis que en los meses se ha consumido 10 puntos de pobreza. Es decir, con la depresión hay 10 puntos más de pobreza, ¿no? De 20% probablemente a 30%. Ha consumido instituciones. Hemos tenido 3 presidentes en una semana. Ha consumido además conflicto de poderes. Hay muchas de estas decisiones tomadas por los poderes han terminado en el Tribunal Constitucional o se ha tenido la disolución del Congreso. Hemos tenido en todos estos años, para mi gusto, un abuso de un conjunto de instituciones, como por la incapacidad moral, la vacancia por incapacidad moral, el abuso de la cuestión de confianza, el abuso de la censura, etcétera. Y entonces yo me pregunto cuál es la velocidad de esta crisis, ¿no? Si esta crisis va a continuar, digamos, a una velocidad de 80, 90 kilómetros por hora, de manera que siga consumiendo instituciones, voluntades, equilibrios y fortalezas institucionales, o a partir del 28 de julio la velocidad de esta crisis será menor. Yo en este momento no podría tener una respuesta a esto. Y la segunda es si serán elegidos poderes cohesionados. Tengo ahí quizás más perspectiva en el sentido que es probable que los poderes que elijamos no sean poderes cohesionados. Un parlamento muy multipartidario, pero además muy fragmentado al interior de cada bancada y muy probablemente un presidente que no tenga mayoría parlamentaria, pero tampoco tenga mucho consenso por bancadas. Dicho eso, entonces, yo diría que los escenarios de este y el otro año probables son 4. El escenario 1 ideal sería que reactivación económica en marcha a partir de ahora y los próximos meses, que estemos en el control de la pandemia y de la vacunación, es decir, no haya una tercera ola, se vacune más rápidamente a las personas, no solo este ciclo de vacunación, el primero, sino también el segundo y el tercero, porque vamos a tener que vacunarnos durante 2 o 3 años, es lo que se dice, una crisis política moderada y por lo tanto una amplia cooperación. Ese escenario no creo que lo tengamos. El escenario 2 es el escenario de la reactivación en marcha. Hay control de la pandemia, de una probable tercera ola, nos vacunamos más o menos bien, a gusto de las tendencias, ¿no? Una crisis política moderada, pero lamentablemente una baja cooperación, es decir, el sistema no se suelda, hay recurrentes crisis políticas, y yo no sé si tendremos ese escenario, me inclino ahora, quizás pudiese ser antes de noviembre, me inclinaba por ese escenario, pero ahora no estaría muy dispuesto a inclinar por este escenario. Luego tenemos el escenario 4, que es de una reactivación relativa, ¿no? Que se nota pero no tanto, un control relativo también de la pandemia, es decir, con graves dificultades, una tercera ola no tan bien manejada, un proceso de vacunación complejo, con faltantes y insatisfacción, una crisis moderada pero con una baja cooperación, y luego tendríamos el escenario que yo no elegiría, que sería terrible para el país, que es el escenario 3, una reacción muy mínima, un control mínimo o descontrol, porque soy finalmente optimista, pongo mínimo, un control mínimo de la pandemia, de la vacunación, una crisis moderada, pero también en algunos momentos que se sale de control y una ausencia de cooperación. Me inclino a pensar que en estos 4 escenarios podría ser que nos juguemos en el Perú por el escenario 4.
Yo desearía ahora que nos movamos entre el 2 y 4, sabiendo que el escenario 1 es el ideal, pero es el ideal que no lo tenemos, y haría todos los esfuerzos para evitar que el país en el año 2021-2022 caiga en el escenario número 3. Bueno, estas serían algunas reflexiones que traigo esta tarde para compartir con ustedes. Les agradezco mucho. Agradecemos la participación del doctor Juan de la Puente. Bueno, pasamos a la ronda de preguntas, doctor. La primera pregunta señala así: a su consideración, ¿qué partido ofrece una propuesta de continuar o mejorar el proceso de la reforma? Usted la puede contestar cada pregunta, o sea que que lo lea. Vamos contestando de una. Ese es un asunto muy interesante, porque primero es que tenemos una dinámica nueva entre la reforma electoral y la reforma política. Hasta el año 2018, hasta el referéndum, reforma electoral y reforma política parecían como parte de un todo en el imaginario. Pero cuando aparecen dos relatos, ¿no? Más audaces, que es el relato de la Asamblea Constituyente, y por otro lado, lo que yo llamo el relato conservador en el Perú, es decir, hay que cambiarlo también porque este es un mundo progresista, ¿no? Cuando aparecen estos dos relatos de cambio, yo diría un relato de cambio progresista y un relato de cambio conservador, siendo estos dos relatos políticos, evidentemente le quitan fuerza y vigencia y por lo tanto interés a la reforma estrictamente electoral. Yo diría que incluso en aspectos electorales podría haber mayor consenso. Yo creo que podría haber un consenso en el próximo Congreso en discutir un código electoral. Y podríamos seguir el ejemplo colombiano en relación al asunto. Me parece que la Corte Constitucional colombiana le dará luz verde al código electoral. Mucho más complejo es el asunto de la reforma estrictamente política, porque yo creo que si la reforma está teñida, está marcada por el sentido político, creo que los canales, las opciones se bifurcan. Y entonces el relato del cambio conservador es un relato muy distinto y diría yo antagónico al otro relato de la reforma política vía asamblea constituyente. He escuchado a conservadores que decían, ya, muy bien, vamos al cambio de la Constitución, pero vamos al cambio de la Constitución con un relato totalmente distinto a cuando el año pasado aparecía solo como una bandera de la izquierda, ¿no? Los resultados de la convención, de la elección de la Convención Constitucional en Chile, darán la medida de a qué puerto puede arribar una demanda de asamblea constituyente en el Perú. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta está a cargo de Dilberto Rodríguez Tanta. En este escenario tan trágico, ¿qué se nos viene? ¿Cuál es el rol de la sociedad? ¿Cómo debería ser su participación y de las instituciones importantes en el país? Gracias. Yo no diría un escenario trágico, ¿no? Yo diría que es un escenario objetivo. Probablemente queremos mucho al Perú y quisiéramos que esté en una situación distinta a la que está. Yo reconozco que en esta etapa han habido cambios muy importantes. Es importante que a pesar de las dificultades de esta baja tasa de participación de la sociedad en los asuntos que le interesa a la élite, el hecho de haber puesto sobre la mesa un referéndum que contenía aspectos de reforma política y electoral sobre la mesa y sobre lo cual se expresaron los ciudadanos es un antecedente muy positivo. Y en aquel momento dije que el Perú estaba inaugurando un momento plebiscitario o un momento de referéndum que probablemente nos lleve a más referéndums en este momento, en esta etapa. Y en esa medida yo creo que la mejor opción o las opciones que yo abrazaría más son aquellas que permitan que la gente diga, que la gente se exprese. Y a mí me parece que esto que los sociólogos llaman levantar agenda, es decir, hacer que la gente se exprese es muy importante. ¿Cómo hacer que la gente se exprese? Yo creo que necesitamos partidos que se abran realmente a la discusión. Porque lo que hemos tenido, recordará José Alfredo, hemos tenido casi 10 años donde la reforma se hacía no con los partidos, sino daba la impresión que se hacía contra los partidos. Y solo en la última etapa, algunos de los partidos aparecían adherirse a la reforma, sobre todo aspectos de la reforma que estaban vinculados a
paridad y alternancia. Pero al grueso de las direcciones partidarias eh, les molesta mucho, por ejemplo, las elecciones internas en el mecanismo de las primarias, por ejemplo, ¿no? Y una tercera cuestión en este asunto, tengo la impresión que si consideramos que estamos frente a una larga transición en la que las elecciones de abril y la segunda vuelta de este año solo son un hito, probablemente tengamos menos expectativas para que el conjunto de los problemas que de las que adolece el país van a ser resueltos de una sola manera. Y ahí habría que considerar que esto que llamamos sistema, a pesar de sus dificultades, es fuerte. Si nosotros sumamos la cantidad de remesones que el sistema político ha tenido desde el año 2016, ¿no? Sucesión presidencial, 3 presidentes en una semana, vacancias discutidas y no aprobadas, vacancia aprobada, 5 pedidos de confianza en el gabinete, los procesos anticorrupción. Si en volumen juntamos la cantidad de terremotos e impactos que ha tenido el sistema político, podríamos llegar a la conclusión que este sistema político, entendido no solo como reglas de juego, sino como instituciones, reglas de juego, procesos arriba, procesos abajo, cultura política, es un sistema fuerte. Probablemente más fuerte de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros queremos. De modo que este sistema, yo creo que ha tenido dificultades para producir cambios, pero yo creo que sin desfondarse podría producir otros cambios, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, la tercera pregunta está a cargo de Héctor Rodríguez. La reforma política seguirá siendo sin duda un debate pendiente en la agenda pública de nuestro país. ¿En qué medida esta apatía por parte de la ciudadanía en los temas sustanciales de la reforma política se va a ver más afectada la gobernabilidad en esta coyuntura pandémica? Hay una especie de dinámica que habría que considerar. Hay indiferencia, pero también hay vigilancia. Probablemente algunos no entiendan esta relación entre indiferencia y vigilancia. La indiferencia está relacionada con una brecha de confianza. La indiferencia en el Perú no significa que a la gente no le interesa los asuntos de la política. Si hacemos una comparación, podría ser que la gente crea que se está jugando un partido en el Estadio Nacional, es un partido oficial, pero se está jugando sin tribunas, porque la gente está fuera del estadio. Pero el hecho que la gente esté fuera del estadio no significa que no le interese lo que está pasando dentro del estadio, sino que tiene más demandas y más expectativas. Puede estar en contra del juego, de ese juego que está llevando a cabo, pero aspira a un nuevo juego, a una realización superior de la política. Y entonces identificar indiferencia, ¿no? Con falta de interés me parece que es un error. Esta indiferencia está relacionada con una enorme falta de confianza, porque así como hay indiferencia, hubo momentos muy importantes en los últimos 5 años donde la opinión pública se expresó de distintos modos frente a elementos que forzaron, ¿no? Decisiones políticas en favor de cambios de reforma contra poderes oscuros, contra decisiones equivocadas, ¿no? Contra lógicas regresivas. Y por otro lado, tenemos un ánimo de vigilancia permanente. Probablemente los políticos no se sientan cómodos con esa vigilancia, pero un sector de ellos ha empezado a convivir con esa vigilancia y a asumir esa vigilancia. De modo que yo creo que persistir en la idea de la vigilancia y por esta vía un mejor interés en la política sería lo ideal. Muchas gracias, doctor. Bueno, la última pregunta está a cargo de Eduardo Quevedo. ¿Cuáles son las instituciones u organizaciones, independientes de los partidos políticos y del mismo gobierno, que deben de insistir o colaborar por obligación en el impulso de la culminación de una reforma política? Bueno, nosotros tenemos una narrativa de la reforma que viene desde la academia. Alguna gente ha considerado que eso es terrible y eso es malo, ¿no? He escuchado a gente decir, ¿cómo es que los sociólogos, los politólogos, los economistas, los periodistas, que nunca han pertenecido a un partido, se atreven a recomendarle a los partidos cómo debe organizarse un partido, cómo debe ser la militancia? Más o menos como cuando los diplomáticos dicen, por favor, los que manejamos la política exterior somos nosotros,
y que nadie nos diga cómo hacer nuestro trabajo. O yendo un poquito más allá, cuando la policía dice, bueno, seguridad de la seguridad ciudadana soy yo. Entonces, que a mí no me digan nada cómo manejar la seguridad ciudadana. Ya, esas son lógicas de propietario. Y esa es una lógica muy equivocada. Una de las grandes cosas que se han hecho en esta etapa es precisamente racionalizar desde la academia los problemas del sistema electoral y del sistema político, y me parecen que son no solo legítimas, sino son necesarias sus contribuciones. Y los organismos electorales, especialmente el jurado y la OMPE, han desarrollado líneas y actividades de racionalización muy importantes. El hecho de que el Perú, no sé, me corrigen si es que estoy equivocado, el hecho de que el Perú tenga la primera, y hasta hace poco, no sé si habrá otra, única escuela electoral, eso es un asunto importante, eso es una lógica progresiva. O el hecho de que haya un fondo editorial o haya una revista como la que tiene la OMPE. Entonces, a mí me parece que la idea de racionalizar este debate es un debate muy importante y ahí la academia, las universidades, los centros de investigación tienen un papel importante. Y probablemente el papel que no se ha jugado todavía es el papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación demandaron reforma hasta un determinado momento y daría la impresión que ahora han bajado los brazos. Como también es cierto que hasta el año 2016 los organismos electorales se comprometieron mucho más con la reforma. Yo veía que en el Congreso anterior, el Congreso de 2011 al 2016, incluso motivaba un resentimiento y una crítica a veces queda y a veces airada de los partidos a ver cómo el jurado, la OMPE, RENIEC, ¿no? Establecían coaliciones para decirle a los políticos y al Congreso, reformemos. Porque finalmente garantizar siempre procesos electorales mucho más transparentes, mucho más predictibles, con mayor eficiencia, siempre, es una visión que tiene que ver con la reforma. Pero yo aspiro que en esta etapa que se inaugura el 28 de julio de este año, podemos entonces tener academia, medios de comunicación y organismos electorales mucho más activos y audaces en la demanda de reforma, ¿no? Agradecemos la participación del doctor Juan de la Puente, asimismo a todos los asistentes a esta jornada, y damos pase al doctor José Alfredo Pérez Duarte. Doctor. Simplemente agradecer a Juan y a todos los que han participado. Ha sido muy importante la reflexión sobre este largo proceso de reforma que vive el país y esperamos que luego que pasen las elecciones continúe y se fortalezca. Muchísimas gracias, Juan, y a todos los participantes. Muchas gracias. Buenas tardes.